¿Qué pasaría si las 30 monedas de plata nunca hubieran salido de la bolsa? Y si uno de los besos más infames de la historia de la humanidad jamás se hubiera dado. Hola a todos. Hoy nos adentraremos en una línea temporal alternativa y nos haremos la pregunta: ¿qué hubiera ocurrido si Judas no hubiera traicionado a Jesús? Esto no es solo un ejercicio histórico, es un intento de comprender cómo una sola decisión pudo haber alterado el mundo de forma irreconocible. Prepárense, porque el desenlace de esta historia podría sorprenderles de verdad. Para empezar, recordemos rápidamente lo que estaba sucediendo. Jerusalén, la fiesta de la Pascua. La tensión se palpaba en el ambiente. Las autoridades romanas temían una revuelta. Los sumos sacerdotes judíos veían en Jesús una amenaza a su autoridad. Jesús, por su parte, sabía que sus días estaban contados. Y en el centro de todo esto, Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos más cercanos, quien acepta entregar a su maestro a las autoridades. Este es el punto de partida de nuestra historia. Y ahora, cambiémoslo. Así que, imaginen esta escena. La penumbra de la habitación donde tiene lugar la última cena. Los discípulos están sentados a la mesa, y el aire está cargado de una tensión palpable. Jesús mira a sus discípulos y pronuncia esas palabras: «En verdad os digo, uno de vosotros me traicionará». En la historia que conocemos, Judas, después de esto, se marcha para consumar su traición. Pero aquí, todo es diferente. Imaginen que en ese preciso instante, algo se quiebra en el alma de Judas. Las palabras del maestro lo atraviesan como un rayo. Esas 30 piezas de plata, que le arden en el bolsillo, de repente pierden todo su valor. Se transforman, de un pago por un servicio, en el precio de una maldición eterna. Él mira el rostro de Jesús, lleno no de ira, sino de una profunda y desoladora tristeza. Y no puede, simplemente no puede hacerlo. Se queda sentado. No se levanta, no se adentra en la oscuridad. Permanece ahí, paralizado por el horror de lo que estuvo a punto de cometer. Y a partir de ese momento, toda la historia de la humanidad toma un rumbo completamente diferente. Pero, ¿qué sucede después? La noche en el jardín de Getsemaní. Todo transcurre según el guión que conocemos. Jesús ora en su agonía, mientras los discípulos luchan contra el sueño, una batalla que pierden irremediablemente. Él sabe que vendrán por él. Espera, está listo. Observa cada sombra entre los olivos, aguardando la aparición inminente de los soldados con antorchas. Pero las sombras no son más que sombras. Los minutos se transforman en horas. Nadie llega. La guardia del templo y los soldados romanos, quienes debían efectuar el arresto en silencio, bajo el amparo de la noche, nunca tuvieron a su guía. Judas no se presentó. Y así, el famoso beso que debía señalar a Jesús en la oscuridad, simplemente no sucedió. Quedó borrado de la historia. La noche transcurre en un silencio opresivo y cargado de tensión. La esperada tormenta nunca llegó. Y cuando los primeros rayos del sol tocaron Jerusalén, Jesús y sus discípulos aún permanecían en el jardín. Libres pero sumidos en una total perplejidad, amanece. Y en lugar de alivio, trae consigo un sinfín de preguntas. Al despertar, los discípulos ven que Jesús está a salvo. El pánico nocturno da paso a la perplejidad. Pedro, quien apenas ayer estaba dispuesto a empuñar la espada y lanzarse a la batalla, mira atónito a su maestro. Están libres. ¿Pero qué significa esto? ¿Por qué nadie ha venido a arrestarlos? En el aire flota una pregunta tácita. ¿Y ahora qué? Mientras tanto, en los lujosos salones del templo, la ira hierve. El plan de los sumos sacerdotes Anás y Caifás ha fracasado estrepitosamente. Judas no apareció. Su informante les ha fallado. El plan de apresar discretamente al agitador durante la noche, sin testigos ni alboroto, se ha desvanecido en la nada. El factor sorpresa se ha perdido. Ahora, para arrestar a Jesús,
tendrán que asumir un riesgo inmenso. Su próximo movimiento deberá realizarse a la vista de todo Jerusalén, repleto de peregrinos. Así pues, los sumos sacerdotes se encontraban en un callejón sin salida. Arrestar a Jesús a plena luz del día sería como prender fuego a un pajar en medio de un polvorín. La ciudad rebosaba de miles de sus seguidores y de simples simpatizantes. Cualquier intento de arresto público, especialmente durante la sagrada festividad de la Pascua, sería percibido como una afrenta directa y desencadenaría disturbios masivos. La misma multitud que apenas ayer le aclamaba con «Hosana» fácilmente podría haberse levantado en su defensa, y un levantamiento en Judea era lo que menos deseaban tanto los propios sumos sacerdotes como, y mucho menos, el procurador romano Poncio Pilato. Para Roma, cualquier rebelión popular era un trapo rojo para un toro. Pilato, conocido por su crueldad, habría sofocado tal levantamiento en sangre, sin andarse con miramientos ni distinguir entre culpables e inocentes. Los sumos sacerdotes lo sabían perfectamente. El riesgo era demasiado grande. Habían perdido su única oportunidad para una operación discreta y rápida. Jesús y sus discípulos también comprenden que el peligro no ha desaparecido. Simplemente ha cambiado de forma. Saben que los sumos sacerdotes no los dejarán en paz. Ahora, Jesús es un hombre buscado oficialmente. Permanecer en Jerusalén, en el epicentro del poder de sus enemigos, se convierte en algo mortalmente peligroso. La solución más lógica sería desaparecer, abandonar la ciudad, perderse en las zonas rurales de Judea o Galilea, donde tenía numerosos seguidores, y donde sería mucho más difícil encontrarlo. Su ministerio no se detiene, pero su formato cambia radicalmente. De un predicador público, se transforma en el líder de un movimiento clandestino. Él y sus apóstoles son ahora fugitivos. Se mueven de aldea en aldea, predicando en secreto y ocultándose de las autoridades. Su vida se convierte en un constante juego del gato y el ratón, con la guardia del templo y los espías romanos. Una vida así en la clandestinidad, en constante peligro, no podía dejar de influir en las propias enseñanzas de Jesús. El enfoque de sus prédicas cambia. En lugar de hablar de un sacrificio venidero, de muerte y resurrección, temas que en ese momento perdían pertinencia. Otras temáticas pasan a primer plano. Cada vez habla más del reino de Dios aquí, en la tierra. Sus palabras se vuelven más incisivas, más politizadas. Denuncia la corrupción de las autoridades, la injusticia del gobierno romano y la hipocresía de los sumos sacerdotes. Su enseñanza sobre el amor y la misericordia no desaparece, pero adquiere un matiz fuertemente social. Esto se convierte en un mensaje de esperanza para los oprimidos y un desafío directo para los poderosos. La idea de dar al César lo que es del César ahora podía sonar de forma completamente distinta, con un trasfondo de sarcasmo y desobediencia. Cuanto más tiempo Jesús permanecía oculto de las autoridades, más y más fuerte se hacía su leyenda. Ya no era solo un profeta, sino un verdadero héroe del pueblo, un hombre que desafió al mismísimo Sanedrín y a la poderosa Roma, y aún así permaneció libre. Cada aldea donde se detenía en secreto se transformaba en un foco de resistencia. Sobre él se componían canciones. Sus historias se transmitían de boca en boca, embelleciéndolas y añadiéndoles detalles increíbles. Su popularidad crecía de forma exponencial. Para miles de judíos sencillos que soñaban con la liberación del yugo romano, él se convirtió en un símbolo vivo de esperanza. Ya no era solo el Mesías en el sentido espiritual, sino un Mesías líder potencial que, según creían muchos, podría encabezar una rebelión y devolver a Israel su antigua gloria. Su figura se rodeaba de mitos y se erigía como estandarte para todos los descontentos. Un giro tan drástico de los acontecimientos no podía pasar desapercibido para los romanos. Para Poncio Pilato y la administración romana, Jesús dejó de ser un líder religioso enigmático para convertirse en una amenaza política muy real. Una cosa eran las disputas sobre la ley de Moisés y los rituales del templo,
esos eran asuntos internos de los judíos. Otra muy distinta era un hombre cuyo nombre se convertía en un símbolo de desafío a Roma. Un hombre en torno al cual se reunían multitudes, y que, además, se ocultaba de las autoridades legítimas. A los ojos del imperio, esto tenía un nombre muy simple: incitación a la rebelión. Y la reacción de Roma ante tales provocaciones siempre era la misma: implacable y sin piedad. El problema de Jesús dejó de ser un dolor de cabeza exclusivo de los sumos sacerdotes. Ahora se había convertido en un auténtico quebradero de cabeza para el propio emperador Tiberio. Y su solución ya no recaería en la guardia del templo, sino en la fuerza implacable de las legiones romanas. La cacería de Jesús ha escalado a un nivel completamente nuevo. Ya no es una operación encubierta, sino una campaña militar a gran escala. Roma ha movilizado a sus mejores fuerzas para su captura. Por toda Judea y Galilea, batallones de legionarios rastrean cada rincón, peinando aldeas y sometiendo a interrogatorio a los lugareños. Se ha fijado una recompensa colosal por cualquier información sobre el paradero de Jesús o sus discípulos. La tensión en la región se ha vuelto insostenible. Cualquiera que dé cobijo a los fugitivos no solo arriesga su libertad, sino la vida de toda su familia. Los romanos aplicarían su método habitual: flagelaciones ejemplares, toma de rehenes, y para sembrar el terror, incluso la quema de aldeas enteras. Apresar a Jesús es ahora una cuestión de honor y de seguridad nacional para Roma. En una persecución tan implacable, tarde o temprano, alguien se quebraría, alguien traicionaría, pero esa sería una traición muy diferente. No por 30 denarios, sino por el puro terror a la muerte. En estas circunstancias, el propio movimiento de los seguidores de Jesús también se transforma. De un simple grupo de discípulos que atendían a un maestro espiritual, evoluciona hasta convertirse en una auténtica organización clandestina. Más estructurada, más disciplinada, con una jerarquía clara. Surgen sus propios enlaces, refugios secretos y un sistema de alerta temprana ante el peligro. Discípulos como el impetuoso Pedro o los hermanos pescadores, de simples seguidores, se convierten en líderes de campo, encargados de la seguridad del maestro y de la coordinación de las acciones sobre el terreno. La supervivencia se convierte en su objetivo primordial. Los debates religiosos ceden el paso a las estrategias de ocultamiento. Su actividad ahora se asemeja más a un movimiento de guerrilla o una célula revolucionaria que a una incipiente religión mundial. Los ideales del reino de Dios ahora debían defenderse no solo con la palabra, sino también con la acción. Y ahora, hablemos de una figura sin la cual el cristianismo, tal como lo conocemos, sería simplemente inimaginable: el apóstol Pablo. En nuestra historia habitual, Saulo de Tarso era un acérrimo perseguidor de cristianos. Pero en el camino a Damasco, el Cristo resucitado se le apareció, y esta visión transformó por completo su vida. Se convirtió en el más grande misionero, extendiendo la nueva fe por todo el imperio romano. Pero en nuestra línea temporal alternativa, Jesús no fue crucificado. Él no resucitó. Y por lo tanto, ninguna aparición milagrosa en el camino a Damasco podría haber ocurrido. Saulo habría permanecido como Saulo, un fariseo celoso que consideraba a Jesús y a sus seguidores peligrosos agitadores y herejes. Con el mismo fervor, habría perseguido sus células clandestinas. El gran apóstol Pablo, autor de la mayor parte del Nuevo Testamento, simplemente no habría existido. Y así llegamos al punto clave, al corazón mismo de toda la historia. Sin la traición de Judas, no habría habido arresto. Sin el arresto, no habría tenido lugar el juicio de Pilato. Y sin el juicio, la crucifixión en el Gólgota jamás habría ocurrido. Este acontecimiento, pilar central de la fe cristiana, sencillamente se borraría de la historia. La pasión de Cristo, sus tormentos en la cruz, sus últimas palabras, todo ello nunca habría sucedido. Y si no hay crucifixión, entonces desaparecería el milagro fundamental,
aquel sobre el que se sostiene toda la estructura del cristianismo. No habría resurrección. Jesús no habría vencido a la muerte, porque sencillamente no habría muerto de esa manera. Pudo haber perecido en un enfrentamiento con los romanos, o morir de viejo en el exilio, pero el milagro que convenció a millones de personas de su naturaleza divina jamás se habría producido. Y sin este milagro, toda la historia habría tomado un rumbo completamente distinto. La ausencia de la resurrección no altera un simple evento. Transforma la teología en su totalidad, el núcleo mismo de la fe. En el cristianismo, la salvación del alma se fundamenta en la fe en el sacrificio redentor de Cristo. Él murió por los pecados de la humanidad, y su resurrección nos otorgó la esperanza de la vida eterna. Pero en esta nueva realidad que planteamos, ese sacrificio redentor nunca ocurrió. ¿Sobre qué base, entonces, podríamos edificar la fe? El concepto de salvación cambia drásticamente. Ya no se alcanzaría por la fe en un milagro, sino a través de la adhesión a la enseñanza moral de Jesús. Una vida recta, la ayuda al prójimo y el cumplimiento de los mandamientos. Esto es lo que cobraría preeminencia. La fe se transformaría de una revelación mística en un sistema ético, una especie de código de conducta para una vida plena. Se asemejaría más a una filosofía como el estoicismo, o incluso a una rama distinta del judaísmo, pero no a una religión universal cimentada en la intervención divina. Pensemos en los símbolos. Los símbolos son increíblemente importantes para cualquier ideología o religión. Hoy en día, la cruz es el símbolo más reconocible del planeta. Está por todas partes, en templos, hogares y colgando del cuello de miles de millones de personas. Nos recuerda el sacrificio y la resurrección. Pero en un mundo sin la crucifixión, la cruz sería solo un brutal instrumento de ejecución romano, despojado de cualquier significado sagrado. ¿Qué símbolo podría adoptar una nueva doctrina? Quizás sería un pez, el ictis, un acrónimo paleocristiano que significa Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. O tal vez la imagen del buen pastor con una oveja sobre sus hombros, o espigas de trigo y racimos de uva, que simbolizan el pan y el vino de la última cena. En cualquier caso, sería un símbolo de vida, no de muerte, y la energía de toda la religión sería completamente distinta. Pero, ¿cómo podría una doctrina así haber conquistado el mundo? La historia de un Dios resucitado que triunfó sobre la muerte era inmensamente poderosa y seductora para los habitantes del Imperio Romano que vivían aterrorizados por la muerte y el caos. Era una propuesta inigualable, por así decirlo. ¿Y qué hay de la historia de un maestro rebelde y sabio, oculto en algún lugar de las montañas de Judea? Ciertamente, sería una historia interesante, pero es poco probable que hubiera podido cautivar la imaginación de millones de personas desde Britania hasta Persia. Sin un milagro sobrenatural y trascendental, la enseñanza de Jesús, muy probablemente, habría permanecido como un fenómeno local. Pudo haberse convertido en una secta influyente dentro del judaísmo. Podría haber durado varios siglos, pero simplemente no habría tenido la fuerza explosiva necesaria para trascender los límites de Judea y convertirse en una religión mundial. Su mensaje habría sido demasiado terrenal. Avancemos ahora 300 años. En nuestra línea temporal, el emperador Constantino el Grande, antes de una batalla decisiva, ve en el cielo un presagio, una cruz y la inscripción «In hoc signo vinces». Él obtiene la victoria, se convierte al cristianismo y lo establece como religión oficial del Imperio Romano, un acontecimiento que altera para siempre el curso de la civilización occidental. En cambio, en nuestra realidad alternativa, la cruz no es un símbolo sagrado, y la fe en Jesús sería, muy probablemente, una secta judía minoritaria, no la poderosa fuerza que llegó a dominar todo el imperio. ¿Qué presagio habría visto Constantino? ¿Quizás el águila de Júpiter? O, tal vez, nada en absoluto. Lo más probable es que hubiera permanecido pagano,
rindiendo culto al dios Sol. Esto significa que el Imperio Romano nunca se habría cristianizado. Habría continuado su camino como una potencia pagana, y toda la historia posterior de Europa se habría desarrollado de un modo completamente diferente. Finalmente, volvamos a Judas. ¿Cuál habría sido su destino en este mundo? En la historia canónica, incapaz de soportar el tormento de su conciencia, devuelve las 30 monedas de plata y se quita la vida. Su nombre se convierte en sinónimo de traición. Pero en nuestra línea temporal, él no llegó a consumar el acto fatal. Sí, estuvo al borde, tomó el dinero, aceptó el trato. Pero en el último momento, se echó atrás. ¿Cómo habría vivido con ese conocimiento? Probablemente, el resto de su vida habría estado marcado por la vergüenza y la lacerante conciencia de lo bajo que estuvo a punto de caer. Quizás se habría convertido en el más celoso y devoto de los discípulos, intentando expiar no solo el acto, sino la intención misma. Habría pasado a la historia no como un traidor, sino como el hombre que, en el último momento, tomó la decisión correcta. Una figura trágica y compleja, pero no condenada. Abordemos otra idea fundamental que moldeó el cristianismo primitivo: el martirio. La figura de Jesús, quien aceptó voluntariamente el sufrimiento y la muerte por su fe, se convirtió en un ejemplo poderosísimo para sus seguidores. Miles de los primeros cristianos se enfrentaban a las arenas de los circos, a las torturas y a la ejecución, inspirados por su sacrificio. El martirio era considerado el acto supremo de fe, un camino directo al reino de los cielos. Pero en nuestro escenario, Jesús no es un mártir. Él es un superviviente, un fugitivo, un líder de la resistencia. Su ejemplo enseña no cómo morir por la fe, sino cómo sobrevivir por ella. Esto cambia por completo la ética del movimiento. En lugar de la disposición al autosacrificio, cobran protagonismo la cautela, la conspiración y la habilidad para engañar al enemigo. El culto a los mártires, tan crucial para fortalecer el espíritu de la iglesia primitiva, simplemente no habría surgido. Valdría la pena reflexionar también sobre las consecuencias a largo plazo para la ciencia y la filosofía. Históricamente, la relación entre la iglesia cristiana y la ciencia ha sido, cuanto menos, compleja. El conflicto solía surgir cuando los descubrimientos científicos contradecían los dogmas basados en una interpretación literal de los textos sagrados y la fe en los milagros. Pero en nuestra realidad alternativa, la fe no se construiría sobre el milagro sobrenatural de la resurrección, sino sobre una doctrina ética. Una religión así sería mucho más flexible y abierta al conocimiento racional del mundo. Quizás el famoso conflicto con Galileo nunca habría tenido lugar. La iglesia y la ciencia podrían haberse desarrollado no como adversarias, sino como colaboradoras, estudiando el mundo desde diferentes ángulos, una desde la moral, la otra desde las leyes físicas. Esto podría haber acelerado el progreso científico en varios siglos. Y así, llegamos al final de nuestro experimento mental. Intenten por un momento imaginar el mundo que surgiría de estos cambios. Toda la civilización occidental se asienta sobre un fundamento cimentado en la ética, la filosofía y la cultura cristianas. Nuestras leyes, nuestra concepción del bien y del mal, el calendario que usamos, la arquitectura de nuestras ciudades. Todo ello lleva la huella de la historia de la crucifixión y la resurrección. Si elimináramos esta piedra angular de sus cimientos, todo el edificio se derrumbaría. La historia de Europa habría tomado un rumbo completamente distinto. Quizás el Imperio Romano habría perdurado más tiempo, manteniendo el paganismo. Tal vez en su lugar, habrían surgido estados muy diferentes, con otros valores. No habría habido un renacimiento, inspirado en relatos bíblicos, ni tampoco una reforma. Viviríamos en una realidad completamente distinta. Una sola decisión de una sola persona, tomada en aquella noche lejana, realmente pudo haberlo cambiado todo. Ahora, unamos todas las piezas de este complejo mosaico.
Sin la traición de Judas, muy probablemente no habría habido ni crucifixión ni resurrección. Sin la resurrección, no existiría el cristianismo tal como lo conocemos. No habríamos tenido las cruzadas, la Inquisición, pero tampoco la Capilla Sixtina, las obras de Bach, y toda esa inmensa parte de la cultura mundial que floreció en este suelo. Jesús podría haber permanecido en la historia como un gran maestro, filósofo, o incluso un revolucionario, pero no como el Hijo de Dios que redimió los pecados de la humanidad. Y aquí está el gran giro. Según la teología cristiana, el sacrificio de Cristo era indispensable para la salvación de la humanidad. Este era el plan divino original. Por lo tanto, la traición de Judas, considerada la acción más aborrecible de la historia, desde esta perspectiva, fue un elemento absolutamente necesario en ese plan. Sin este mal, no habría ocurrido lo que los creyentes consideran el bien supremo. Judas, consciente o inconscientemente, se convierte en una figura clave, aunque trágica, en el cumplimiento de la profecía. Y si en el último momento hubiera mostrado lealtad, paradójicamente, habría frustrado todo el plan de salvación. Así de enrevesada e increíble resulta la historia si cambiamos una sola decisión. Gracias por llegar hasta el final. Si te ha gustado este video, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para no perderte nuevos viajes por realidades alternativas. Y ahora, la pregunta para ustedes. ¿Creen que el acto de Judas estaba predestinado por una fuerza superior? ¿O tuvo una elección real que pudo haber cambiado todo? Compartan su opinión en los comentarios. Será muy interesante leerlos.